Un saludo para cada uno de los integrantes de este seminario Páginas de Freud. Quiero agradecerles por su participación, agradecer a mi compañera en la coordinación, Erika, que ha permitido también elaborar este comentario y bueno, intentar realizar algunas reflexiones a propósito de este último fragmento en torno a lo ominoso o lo siniestro digamos, desarrollado por Freud. Y lo primero que yo quisiera señalar a propósito del apartado que nos convocó durante la semana anterior de trabajo es que en este texto Freud elabora una reflexión sobre lo siniestro, sobre lo ominoso, que tiene varias características que vale la pena recordar. Una de ellas que abordamos en extenso es que este texto supone una disputa con el romanticismo y con las demás concepciones en torno a la inconsciente que se encontraban en la época de Freud y que suponían entonces que lo inconsciente era más o menos una fuerza ciega y por ello inaprehensible. Freud reacciona frente a eso y por ejemplo, como lo hemos visto en este caso, haciendo la lectura de un romántico que es Hoffman y su relación con un sentimiento que de alguna manera sería inconsciente como lo siniestro, intenta precisamente dar cuenta de su sentido, señalar que no es un fenómeno inaprehensible, al igual que el inconsciente no es un fenómeno simplemente inaprehensible, sino que existen algunas formas de comprender los principios que lo estructuran. Y en esa disputa con el romanticismo, en esa disputa con otras concepciones de lo inconsciente, Freud nos ofrece en este texto el ejemplo de un verdadero procedimiento analítico. ¿Por qué? Porque por un lado, como nos recuerda Paul Laurent Asson, por un lado, Freud realiza una interpretación de una formación psíquica y textual, es decir, lo siniestro y luminoso en este apartado, y como lo vemos ya sobre todo en este último fragmento, aparece como una formación psíquica y como una formación textual. Psíquica en tanto que es vivencia efectiva de los sujetos, que puede sucederle a cualquiera de nosotros en primera persona, y textual porque se encuentra también dentro del ámbito de la creación artística. Y lo interesante de esta primera característica es que en el procedimiento psicoanalítico entonces se reconduce la explicación de esta formación psíquica y textual a el ámbito de comprensión de los procesos inconscientes que recordemos no son simplemente fuerzas inaprehensibles, sino que para decirlo como está en el cierre de la psicopatología de la vida cotidiana, están regidos también por la causalidad. Y en segundo lugar, Freud nos permite entender de alguna manera cuáles son la forma de la configuración psíquica del ominoso y de lo siniestro, cómo aparece y cuáles son sus modalidades de escritura. Y esto es muy interesante. Para eso, en estos apartados que hemos venido trabajando, podemos tener entonces ya una definición. Tenemos que Freud, después de una aproximación que hemos seguido, culmina con la conceptualización de lo siniestro, del ominoso, y desarrolla un análisis de la forma en la que éste se manifiesta como una vivencia para cualquier sujeto, y a su vez, como lo estaba mencionando, la forma en la que se manifiesta en el ámbito de la creación artística, en específico en el ámbito de la creación o del creador literario. Y para esta conceptualización parte precisamente de lo siniestro, entendido como algo familiar, algo de antiguo en la vida anímica de nosotros, de los sujetos, que fue enajenado por un proceso de represión. Es decir, que nosotros, eso que genera lo siniestro, tiene que ver con algo que retorna de ese pasado primitivo que es nuestra infancia, podemos decirlo así, y que había sido reprimido. Y eso que retorna es, nos dice Freud, algo angustioso, algo que angustia. Digámoslo entonces con Freud. Lo ominoso es lo familiar entrañable que ha experimentado una represión y retorna desde ella. Esto que es el concepto del ominoso, concepto que es muy interesante, se ha convertido de alguna manera en el referente fundamental de lo siniestro, también lo llamamos así, para pensar esta, digamos, formación psíquica y esta formación artística.
Esta definición, como lo estoy diciendo, se constituye hasta la contemporaneidad como la fuente fundamental para pensar este asunto. Tanto así que incluso en muchos de los casos se descuida, como lo dice Ana Carrasco, se descuida las conceptualizaciones previas como la de Schelling y otros autores. Es decir, es un texto que de alguna manera trabaja y hace un concepto tan sólido que sigue vinculándose a lo largo del trabajo, digamos, estético, del trabajo psicoanalítico. Y esta conceptualización en la que precisamente lo siniestro, lo ominoso, supondría algo que fue familiar, que ha sido reprimido y que retorna generando angustia, es analizado en este último apartado por parte de Freud en dos variantes. Nos dice que por un lado, lo ominoso se produce cuando los complejos infantiles reprimidos son reafirmados por una impresión. ¿Qué pasa en relación con este? Complejos como el de castración, en torno al cual dedicamos algunos minutos en otras de estas síntesis, ese complejo que para decirlo de manera muy breve nos recuerda que nunca podremos ser todo, así lo pretendamos, que nos recuerda que estamos en falta, escindidos, este complejo que se vive con terror, con el terror ante la castración, con el temor ante la prohibición y el posible daño ejercido por parte de otro sujeto, es un miedo que todos atravesamos y que puede retornar generando un efecto ominoso y que retorna de las maneras más variadas que también se han venido mencionando, ¿no? La duplicación, veíamos antes, las partes de un cuerpo amputado, todo esto que Freud, por ejemplo, extiende el análisis del mito de la medusa, del cual les enviaré en esta ocasión un breve apartado, permite de alguna manera generar ese efecto ominoso, todo aquello que nos recuerde ese temor ante la castración de la cual hablábamos en una de las síntesis anteriores. Y entonces nos dice Freud que hay algo que es muy interesante y es que todos los seres humanos pueden ser objeto de esta vivencia ominosa en la medida de que el complejo de castración y la angustia que generó ha sido reprimida por la totalidad de los sujetos y siempre puede volver. Y junto a esto ominoso que aparece entonces en relación con esos complejos infantiles reprimidos, aparece otra manifestación que sería lo siniestro, lo ominoso de lo que se vivencia cuando se reafirma, dice Freud, una convicción primitiva superada, que esto va a tener una diferenciación. ¿A qué se refiere Freud? Dice, por ejemplo, Freud, la idea de la omnipotencia de los pensamientos y los deseos que se encuentra en la más temprana infancia. Cuando somos muy pequeños, y nos lo recuerda también Zuleta, creemos que todo se mueve, por ejemplo, por el deseo de la madre y por el deseo del padre, y sufrimos en el momento en el que tenemos que descubrir ese paso que podría ser en nuestra más tierna infancia el paso del mitos al logos, es decir, de la consideración mítica de la realidad que ve en la totalidad del universo fuerzas, poderes, jerarquías, etcétera, a una visión del universo como una serie de fuerzas causales que no está animada por ningún deseo. Esa idea de la omnipotencia de los pensamientos y los deseos puede ser una de las generadoras de este efecto ominoso y es el ejemplo que nos dice Freud a propósito del obsesivo, que después de haber dicho, por ejemplo, ojalá que tal persona muriera, después se produce la muerte y eso siempre genera un efecto ominoso. ¿Por qué? Porque recobra esa convicción primitiva superada de que nuestros pensamientos y nuestros deseos pueden de alguna manera modificar la realidad. Eso está profundamente vinculado precisamente, como ya lo mencionaba, de alguna manera al animismo, donde se cree precisamente el mundo, se cree en el mundo y se lee el mundo de una manera mítica, es decir, como un universo lleno de espíritus humanos. Y por supuesto que en ese sentido entonces el movimiento intempestivo, un movimiento rápido de un objeto, etcétera, puede llevar a la creencia en que está animado y generar eventualmente un efecto ominoso.
En este mismo lugar nos pone Freud dos elementos también muy interesantes que no va a ser el momento aún para que detallemos, que podremos seguir en este seminario más adelante en otros de sus ciclos, pero que son por un lado la creencia en la repetición, un poco lo decimos hoy en día con esta creencia en ese déjà vu que puede resultar ominoso, esto ya lo había vivido, que dice Freud se ancla a lo más profundo de nuestra vida anímica, a lo que en psicoanálisis se va a denominar como compulsión de repetición y que por el momento dejaremos como una pregunta. Y por otro lado, también aparece otra cosa que desenvuelve Freud y que puede dar lugar a esta segunda manifestación o forma de manifestarse del ominoso, que es la dificultad inconsciente para representarse la propia mortalidad. Total que en este ámbito Freud nos dice que cuando se trata de estas convicciones primitivas superadas, puede ser que éstas desaparezcan en el vivenciar de un hombre adulto si este hombre adulto es lo suficientemente culto y a su vez si incluso este pequeño en su infancia ha sido sometido a un proceso educativo, en parte lo anticipaba de alguna manera Freud en el porvenir de una ilusión, en el que se vaya enseñando desde la más temprana edad que esta serie de ideas pues son erróneas y en ese sentido entonces se podría digamos, disminuir la aparición de esta segunda manifestación del ominoso. Entonces, sintetizo y recuerdo, si lo ominoso es entendido por parte de Freud como el retorno de algo familiar que fue reprimido y que era fuente y ahora se vuelve de nuevo fuente de angustia, este puede aparecer en el vivenciar de dos maneras. Una que siempre aparecerá y que tiene que ver con los complejos infantiles reprimidos y que aparecerá en cualquier sujeto, y otra que puede eventualmente modificarse, que tiene que ver con la reafirmación de convicciones primitivas superadas. Y en este primer plano, entonces, Freud desarrolla lo que sería su análisis de lo siniestro, de lo ominoso, en el campo específico que sería el campo de la vivencia. Pero quizás lo más interesante de este apartado es que podemos observar la fuerza analítica del psicoanálisis, precisamente su fuerza teórica, y vemos de inmediato a Freud desplazarse al ámbito de la creación literaria. Y en el ámbito de la creación literaria nos dice Freud que en efecto, en términos generales, podríamos decir, juegan estas mismas formas de generar lo ominoso, pero hay algunas modificaciones. La primera de las modificaciones que es importante resaltar en este apartado a propósito de Freud es que existe una posibilidad en el ámbito de la creación literaria de escoger al libre albedrío, digamos arbitrio, del creador artístico su universo figurativo. ¿Qué quiere decir en eso en otros términos? Que cuando nos enfrentamos a la obra literaria tomamos por cierto lo que allí nos mencionan, van diciéndonos qué debemos tener por realidad. Y entonces, que Freud lo recuerda acá, el fantasma, por ejemplo, del padre en Shakespeare, tiene un carácter de alguna manera dentro de esa creación literaria real. Ahora, la forma en la que se produce en el ámbito de la creación el efecto ominoso, el efecto siniestro, debe estar acompañado por parte de Freud, dice él, por parte de dos manifestaciones. Una, que se produzca auténticamente en el sujeto, en el lector, el efecto de cierta perplejidad en el juicio. Es decir, que no se logra anticipar en muchos casos lo que va a suceder, que no se logra anticipar precisamente ese retorno de lo reprimido. Y en segundo lugar, esto es muy interesante, bueno, antes de pasar a ese segundo lugar, esto es muy importante porque permite entender por qué en algunos cuentos el hecho de que aparezcan objetos animados, etcétera, no necesariamente produce un efecto siniestro, sino que solo se da en algunas de sus manifestaciones, porque se requiere esa perplejidad en el juicio. Y esto está anclado a un segundo elemento que tiene que ver precisamente, que nos dice Freud, con que para que el creador literario pueda producir este efecto requiere ocultar, dice él, las premisas que en verdad constituyen los soportes de su narración. Y el ejemplo que me parece más importante a propósito de este apartado es precisamente el cuento al que Freud le dedica mayor atención, que es este del hombre de arena de Hoffman, porque precisamente, y los invito a la lectura de ese cuento, allí todo el tiempo el lector, nosotros como lectores, podemos dudar de cuáles son las premisas que constituyen la narración, de si se trata de la realidad o si se trata de una fantasía. Y en ese mismo sentido es posible entonces que se produzca el efecto ominoso.
Bien, hasta acá entonces quisiera desarrollar el comentario correspondiente a esta ocasión, esperando que hayamos logrado poner finalmente algunos de los elementos a propósito de lo siniestro luminoso con mayor claridad.